Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Damos inicio al tema de insuficiencia respiratoria. Un tema muy interesante. De hecho, ya lo habíamos visto un poco en acidosis respiratoria. Ahora hay que profundizar en los mecanismos fisiopatológicos. Y como les había comentado en aquella clase, no todos los mecanismos fisiopatológicos van a ocasionar acidosis respiratoria. Vamos empezando desde allí, desde esa base. Y les pregunto, pregunta abierta, quien guste contestar. ¿Qué es insuficiencia respiratoria? ¿Cómo se define? ¿Podría ser la incapacidad de dar toda la necesidad respiratoria que ocupa el organismo? Bueno, me agrada esa palabra de incapacidad de la parte respiratoria, en este caso sería, ¿no? Para surtir o suplir las demandas de oxígeno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra definición? Bien, Valentina, pudiéramos utilizar un criterio gasométrico o parámetro bioquímico, si gusta, y definirla como un nivel bajo de oxígeno, muy bien, en la sangre. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra idea de lo que sea insuficiencia respiratoria? Sí, adelante. Muy bien, porque entonces también tendríamos que considerar que problemas en sangre o problemas en el aparato circulatorio pudieran dar hipoxia a los tejidos o quizá ocasionar hipoxia a los tejidos. Y bueno, sería bueno acotarlo o restringirlo estrictamente al el parénquima pulmonar. Muy bien. ¿Dificultad respiratoria es lo mismo que insuficiencia respiratoria? No, ¿Cuál es la diferencia? la dificultad respiratoria es cuando hay moco o incluso algún traumatismo por el cual te llega a causar eso. Y ¿cuál era la otra, profe? Insuficiencia respiratoria. Era cuando pues, simplemente no había pues como habían dicho mis compañeros, un cumplimiento normal de la respiración como tal. Muy Por bien. algo Y patológico. efectivamente puede haber dificultad respiratoria nada más porque se congestione la vía nasal y allí el paciente tener esa hambre por aire, pero bueno, porque le cuesta trabajo sin que necesariamente haya una insuficiencia respiratoria, es decir, sigue habiendo niveles normales de oxígeno en sangre y pues no hay esta como tal hambre de oxígeno por parte de los tejidos. Bien, entonces ya con esto vamos a empezando. Primera diapositiva. Y esta es la definición que yo encontré de insuficiencia respiratoria. Y bueno, la palabra, la clave aquí es esta. Vean, fracaso del sistema respiratorio para realizar correctamente el intercambio de gases entre el aire atmosférico que ingresa al alveolo y la sangre que llega por los capilares. Eso es insuficiencia respiratoria, una definición en general.
Y como comentábamos hace un momento, podemos definirla de acuerdo a criterios gasométricos. Y hay algo muy importante. Hay que considerar que cuando se habla de insuficiencia respiratoria, pues no se está hablando de una alteración propiamente, sino de una manera en la que se presentan distintas alteraciones. Es decir, puede haber problemas respiratorios y generar insuficiencia respiratoria propiamente, pero también puede ser dado por un problema cardíaco o un problema neural o nervioso. Y entonces, más que una enfermedad, como dice aquí, es una manifestación, consecuencia final común a una gran cantidad de procesos específicos. Uy, ya me adelanté. Me iba a preguntar. Bueno, ya vieron la clasificación. Podemos clasificar a la insuficiencia respiratoria basándonos en criterios como el tiempo. Basándonos en ese criterio, ¿qué tipos de insuficiencia respiratoria hay? ¿Primaria y secundaria? ¿A qué te refieres con primaria y secundaria? Y entonces disnea es un síntoma en sí, es una dificultad para respirar, es una sensación que tiene el paciente de que le falta el aire. Más que la dificultad en sí, es la sensación que tiene el paciente de falta de aire. No necesariamente es insuficiencia respiratoria. Y bien, yéndonos al criterio del tiempo, nada más, un criterio cronológico. Tenemos 3 tipos de insuficiencia respiratoria. Aquí ponen aguda, crónica y otra. Muy bien. En el examen va a venir la otra, nada más. ¿Cuáles son? Definan, por favor. Insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuáles? Bien, atendiendo al tiempo de instauración, que generalmente son horas, tenemos una insuficiencia respiratoria aguda, algo que es un inicio muy rápido. En cambio, cuando el inicio se establece lenta, progresivamente, y luego se perpetúa en el tiempo, pues ya se habla de un proceso crónico. Y bueno, veamos la clasificación. Por el tiempo de evolución, aguda, crónica y una crónica agudizada. Vamos a ver a qué se refiere. Uy, ya me estoy adelantando mucho. Bien. La aguda, como bien ya lo pusieron José Luis ya lo puso en el chat, se establece en horas y es algo, pues, un evento abrupto. Ocurre rápidamente. En la crónica nos vamos a encontrar una evolución lenta, progresiva, como ya mencioné, y se perpetúa en el tiempo. Y luego vamos a tener una crónica agudizada. Esto es, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica pueden estar estables y no presentar descompensación, pero puede llegar algún evento que les cause la descompensación. Por ejemplo, un paciente que tenga EPOC, que tenga efisema, por ejemplo, puede estar tranquilamente bien un tiempo sin esa falta de aire. Pero, por ejemplo, en estas fechas, que sobrevenga una infección de vía respiratoria, pues esto ya le genera más trabajo, más sobrecarga
al sistema respiratorio y entonces el paciente tiene una exacerbación de los síntomas. De ahí que se presente una, o se diga que es una insuficiencia crónica, pero en este caso agudizada. Ahora, si nos vamos al criterio gasométrico, ¿cuántos tenemos? Es decir, tomando una gasometría arterial, se miden ciertos parámetros y qué tipos de insuficiencia respiratoria hay entonces con este criterio. ¿Cómo, profe? Yo no entendí lo que dijo. Se toma una gasometría arterial, la gasometría, y ya lo vimos en acidosis, la gasometría te muestra unos parámetros. Bueno, si usamos los parámetros, ¿cómo podemos clasificar a la insuficiencia respiratoria? ¿En cuántos tipos? Sería, por ejemplo, hipoxémica, ¿no? Cuando estaría disminuida el intercambio gaseoso. Muy bien, hipoxémica es un tipo. ¿Hay algún otro? Más bien es como usted dice, ¿no? Aguda y crónica, ¿no? Ese es un criterio cronológico, por el tiempo. Sí, tiempo de instauración y tiempo de evolución. Pero el otro, la otra categoría que yo estoy preguntando es un criterio gasométrico, es decir, la combinación de los parámetros que se miden en gasometría nos indica qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene el paciente. Y ya nos están comentando la compañera, hipoxemia, es decir, una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Sí, perfecto, ese es un tipo. ¿Qué otro tipo hay? Bien, en el chat ya nos pusieron. Por criterio gasométrico, ¿cómo podemos clasificar a la insuficiencia respiratoria? Y podemos clasificarla en dos tipos, hipoxémica o hipercápnica. Vamos para acá, muy bien. Entonces tenemos la tipo 1. Recuerden, en una gasometría se mide nivel de oxígeno, o mejor dicho, presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, bicarbonato, entre otros parámetros. Pero esos buscamos dos nada más: presión arterial de oxígeno y presión arterial de dióxido de carbono. Cuando nada más se afecta el intercambio de oxígeno, o la obtención de oxígeno, mejor dicho, porque sigue saliendo el CO2, es decir, no se acumula, se habla de una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Es decir, en la gasometría solamente va a estar disminuida la presión arterial de oxígeno. El resto de parámetros van a estar mínimamente afectados. Por eso es hipoxémica. Ahora, como nada más involucra la parte de la presión parcial de oxígeno, hay autores que le llaman oxigenatoria. Que yo insisto, no es insuficiencia respiratoria oxigenatoria, más bien es desoxigenatoria. Pero bueno, así le ponen, así lo vamos a considerar para cuando estemos leyendo en la bibliografía, ¿no? La literatura referida al tema. Otros autores dicen, bueno, como nada más se afecta un gas de los dos que intervienen en la respiración, o que son, mejor dicho, son involucrados en la respiración, pues se le conoce como insuficiencia respiratoria parcial. Y otros
muy cómodamente le dicen tipo 1. Bueno, como mnemotecnia, la tipo 1, un solo parámetro es el que está afectado. ¿Cuál? Oxígeno. Nada más. ¿En qué circunstancias se puede presentar la insuficiencia respiratoria de tipo 1? Bien, aquí tenemos padecimientos que afecten alvéolos, o a los alvéolos, mejor dicho, al intersticio pulmonar y a los capilares pulmonares. Es decir, para así una cuestión más simplista, se va a presentar insuficiencia respiratoria de tipo 1 cuando esté afectado el parénquima pulmonar, en estricto. Por su parte, la tipo 2, atención, tipo 2, tenemos dos parámetros. Los dos parámetros entonces es hipoxemia más hipercapnia. Y por lo tanto, hay autores que dicen insuficiencia respiratoria hipercápnica. Se está acumulando CO2, se está reteniendo, no está siendo liberado hacia el espacio atmosférico. A la vez que ocurre una hipoxemia, es decir, está bajando la presión arterial de oxígeno. Como se involucran los dos gases, hay autores que dicen es una insuficiencia respiratoria total. Bueno, está bien. O global, le llaman otros. Bueno, hay otros que dicen, bueno, el problema es que se afecta la bomba ventilatoria. Por lo tanto, es correcto decirle insuficiencia respiratoria ventilatoria. Bueno, yo más bien diría hipoventilatoria, pero así lo llaman los autores, ¿no? Ya cuando yo haga mi libro, pues bueno, ya le pongo como yo quiera. Pero así está, de momento. Bueno, ¿dónde se va a presentar insuficiencia respiratoria de tipo 2? Que de hecho ya lo vimos en acidosis, cuando se afecte el centro respiratorio. Es decir, el lugar donde se originan los impulsos. Se va a presentar cuando haya afectación de los nervios motores, incluyendo médula cervical y los nervios que inervan diafragma y músculos intercostales. Que haya afectación de la caja torácica, es decir, sobre todo las estructuras óseas, costillas, esternón, vértebras. Y también en caso de que se afecten los músculos respiratorios. Vean, aquí hay más estructuras involucradas. En la anterior, aunque decía 3, pero estaba refiriéndose a la membrana alveolo capilar prácticamente. Parénquima pulmonar. Ya vamos pronto. Aquí no podemos hacer ese resumen porque son varias estructuras y estructuras que incluso anatómicamente están distantes unas de otras. Pero digamos, el punto en común que todos afectan la liberación del CO2 hacia el espacio atmosférico. Es decir, se retiene CO2, por eso se acumula. Y entonces, gasométricamente hablando, vamos a encontrarnos una gasometría que dice el paciente tiene acidosis. En estos casos es cuando se presenta la acidosis respiratoria. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Muy bien. Podemos regresarnos, vamos lento. Este tema sí. Entendiendo este tema ya entendemos los demás de respiratorio. Es decir, este es el que crea un poquito más de conflicto. Pero vamos avanzando. Bien, ahora, la otra manera de clasificar a la insuficiencia respiratoria, y vamos, no es una clasificación en estricto de la insuficiencia respiratoria, sino más bien es una enumeración de las causas de insuficiencia respiratoria, pero según o basándose en el mecanismo fisiopatológico. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que conducen a insuficiencia respiratoria? Pregunto.
¿Pueden ser traumas? Bueno, eso es una causa. Pero el trauma, ¿qué tipo de mecanismo involucraría? Podría una lesión, ¿no? Una lesión medular que afectara al centro respiratorio. Muy bien, ya vamos ahondando un poquito más. Puede ser también por una infección. Una infección, muy bien, pero ¿qué mecanismo está involucrado? Por ejemplo, en la fibrosis quística puede ser como la mucosa que impida que el aire fluya correctamente. Bueno, este es otro mecanismo. Muy bien, fíjense bien, aquí es donde viene la confusión. Es donde nos revuelve. Una cosa es hablar de causas, enumerarlas, y otra cosa es hablar del mecanismo fisiopatológico, porque varias causas pueden tener el mismo mecanismo. Y entonces vamos, bueno, ahorita me regreso esto es de aquí. Vamos a estacionarnos aquí. Sigo con el mecanismo. Ahorita explicamos lo que tengo ahí en las diapositivas. Comentaba, por ejemplo, la infección, si estamos hablando de una neumonía, comparte mecanismo fisiopatológico con un edema pulmonar. Son diferentes las causas, pero el mecanismo que lleva a insuficiencia respiratoria es el mismo. Vamos a tener una afectación donde no se capta suficiente oxígeno. Aparece la insuficiencia. Bueno, aquí centrándonos en la diapositiva que tenemos, un trauma en músculos respiratorios, pues puede ocasionar retención de CO2. Igual que si una persona se toma 20 tabletas de diazepam, porque el diazepam pues afecta el centro respiratorio, pero comparten el mecanismo. Y o sea, el mecanismo a fin de cuentas es el mismo. Bien, explicamos lo que tengo aquí en la diapositiva y vamos a los mecanismos. Miren, durante la insuficiencia respiratoria de tipo 1, ya dijimos que la alteración es en el parénquima pulmonar, es decir, hay una afectación alveolar, lo cual va a alterar el intercambio gaseoso. Pero atención, uno esperaría que se retuviera CO2 y no se ganara oxígeno. Sin embargo, si tenemos una oxigenación disminuida, es decir, en la gasometría veríamos hipoxemia, mientras que en el lado del CO2, este se elimina adecuadamente. ¿Por qué? Porque se meten en marcha mecanismos de compensación y logran eliminar CO2. Por lo tanto, si hacemos una gasometría, encontramos normocapnia. Y este es el patrón encontrado en la insuficiencia respiratoria, tipo 1, parcial, oxigenatoria, como dicen algunos. La gasometría te reporta hipoxemia y normocapnia. Bueno, por otra parte, cuando la insuficiencia respiratoria es de tipo 2, que ya dijimos se altera la bomba ventilatoria, tenemos una reducción del aire que ingresa a los alveolos, es decir, hay una reducción de la ventilación alveolar. Por lo tanto, se afecta la oxigenación de la sangre. Y esto se traduce en una gasometría como una hipoxemia. Nivel bajo. En cambio, la parte de la retención de CO2, a diferencia del tipo 1, aquí sí se afecta y por eso dice retención. Al retenerse se eleva la presión arterial de dióxido de carbono y en la gasometría observamos hipercapnia. De manera que aquí tienen la división o la clasificación según las características gasométricas. ¿Vamos bien? Sí, doctor. La pausa estuvo muy prolongada, me suena como tal vez. Vamos a regresar de todos modos. 10-4. A mí me sonó como a un 10-2, pero bueno.
Vamos a continuar, pero nos regresamos si es necesario. Que quede bien. Ahora, fíjense bien. Recuerden, dijimos, oxígeno, bueno, presión arterial de oxígeno, es lo que se mide en la gasometría. Se mide presión arterial de dióxido de carbono. Bueno, atención, se va a considerar hipoxemia cuando la presión arterial está minúscula, indica arterial. Si fuera mayúscula sería presión alveolar. Bueno, pero está minúscula y es presión alveolar de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Atención, lo normal es entre 80 a 100. Abajo de 80, pues sí se considera que está disminuyendo la cantidad de oxígeno. Sin embargo, para considerar la insuficiencia respiratoria, tiene que estar por debajo de 60. Si está en 65 o 70, es hipoxemia, pero no rango de insuficiencia respiratoria. Ahora, por otra parte, para considerar hipercapnia o hipercarbia, según otros autores, por lo de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono debe de ser igual o más elevada a 50 milímetros de mercurio. Recuerden que hasta 40 es lo normal, otros autores dicen 45. Perfecto. Entonces, si encontramos 47, pues quizá todavía no se le puede considerar hipercapnia, sino hasta que llegue a 50 o arriba de 50 milímetros de mercurio. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, también la gasometría nos va a ayudar a considerar si el problema es crónico o no lo es. ¿Qué parámetro me indica a mí si hay cronicidad? Sobre todo en casos de hipercapnia. Muy bien. ¿Quién se fue? ¿El bicarbonato? No, perdón, es que dejé de escuchar, perdón. Está bien, está bien. El mecanismo compensatorio es el riñón, en caso de una acidosis crónica, una acidosis respiratoria crónica. Por lo tanto, nos vamos a encontrar el bicarbonato bajo o elevado. Bajo, ¿no? Elevado. Queremos compensar una acidosis. Por lo tanto, elevado, muy bien. Y entonces encontrar datos de hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 2 con bicarbonato elevado nos indica que el mecanismo ya, o que esa insuficiencia es crónica, ya tiene tiempo. Ya hubo la suficiente oportunidad para que el riñón esté trabajando. Muy bien, eso cuando haya hipercapnia. Si no hay hipercapnia, en la biometría hemática hay un parámetro que me dice a mí que la hipoxia o la hipoxemia, mejor dicho, es crónica. ¿Cuál es ese dato? En biometría hemática. En casos de hipoxemia, solamente hipoxemia, sin hipercapnia, cuando esta es crónica, cuando la hipoxemia es crónica, en la biometría hemática hay un parámetro que se eleva y me indica a mí, la hipoxemia ya tiene tiempo, ya es crónica. ¿Cuál es?
analicemos un poco la pregunta. Biometría hemática. ¿Qué parámetros se ven en biometría hemática? 1. Y número 2, hipoxemia. Hipoxemia crónica. ¿Qué efecto tiene la hipoxemia que repercute en la biometría hemática? Inicio y Eric tienen la mitad de la respuesta. Bueno, ya Gerardo nos pone la respuesta complementando. Hematocrito, muy bien, o hematócrito. Se elevan las concentraciones de eritrocitos porque se entra en marcha aquí en estos casos la eritropoyetina. Hay una hipoxemia renal y se libera esta hormona que va hacia la médula a pedir más eritrocitos. Y el dato se llama, ahorita va a aparecer, ya lo envié, falta que lo... Ahí está. Policitemia, poliglobulia o eritrocitosis. Se le llama de distinta manera, pero es lo mismo. Es un aumento en la cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto incrementa la hemoglobina. Muy bien. Porque hay más eritrocitos. Incrementa el hematocrito. Perfecto, claro que sí. Y ese es el dato que a mí me indica, o bueno, nos debe de indicar que la hipoxemia en un paciente ya es crónica, porque ya tuvo el riñón oportunidad de generar eritropoyetina y por lo tanto estimular la eritropoyesis. Ahora vamos a lo interesante, a la médula de la clase. Vamos a encontrarnos distintos mecanismos fisiopatológicos. Atención, es decir, distintas causas pueden compartir una vía a través de la cual generan la insuficiencia respiratoria. Y en la laminilla, en la diapositiva, digo con histología ya. En la diapositiva estamos viendo una fotografía de una persona de esas que en su vida hacen ejercicio y se les ocurre ir a hacer ejercicio, ¿no? En este caso. Nos pasa mucho que no hacemos ejercicio y el día que vamos nos toca la mala suerte, que nos regresan cargando. Ahí está. Bien. El primer mecanismo, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, también abreviado como FiO2. Muy bien, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Quién contesta? ¿La qué? Disculpa, profe. Pues, ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Muy bien, otra vez. ¿En qué circunstancias disminuye la fracción inspiratoria de oxígeno? Es más, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Aquí no fue porque subió de la altura y el oxígeno bajó. ¿O me estoy yendo por otro lado? la fracción inspiratoria podría ser... Ah, perdón, doctor, usted. Sí, pero primero, ¿a qué se refiere con bajo el oxígeno? Pues se supone que cuando subes, mientras más alto estés, menos oxígeno hay, ¿no? O estoy... Más bien, Muy bien, ¿no? Perfecto. Ahora al revés. No, entre más altitud, menos presión barométrica, es decir, la atmósfera ejerce menos presión y el oxígeno está como más disperso. Muy bien. Adelante, ¿quién más quiere comentar? Pues en caso de ejercicio intenso también hay gasto cardíaco, ¿no? Lo que aumenta la recuperación de oxígeno. Entonces, si no se está acostumbrado a esto, pues el cuerpo tampoco puede obtener, o me imagino, algo así como que no puede obtener el oxígeno, no tiene como la costumbre de recuperar el oxígeno para el gasto cardíaco. Bien, es correcto, aunque aquí el problema que tú estás relatándonos, que padecemos muchos, es que el corazón es el que no tiene la capacidad para bombear sangre oxigenada.
los pulmones sí tienen la capacidad de hacer el intercambio gaseoso. Por lo tanto, no hablamos de una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno como tal, sino más bien de un problema cardíaco. A la explicación de conforme hay más altura, las altitudes, pues disminuye la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera y a ciertas personas les cuesta trabajo adaptarse a la altitud, porque quizás no están acostumbrados, su cuerpo no está acostumbrado. Esa es una causa. ¿En qué otras causas pudiera disminuir la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente? ¿Podría ser en una ciudad en donde hay mucha contaminación y que respires más dióxido de carbono que oxígeno? Bueno, más que dióxido, monóxido de carbono por los carros, pero sí está bien un gas que desplace a otro. Muy También bien. ¿En qué otras circunstancias? Perdón, Doc. También estaba pensando que quizás Sí, cuando uno cae en un estado de inconsciencia, no sé, por un golpe o por alguna enfermedad, de que no estás respirando bien. No, atención, en la atmósfera sigue habiendo la misma cantidad de oxígeno. Entonces no son mecanismos. Perfecto, muy bien. Es el caso contrario de lo que está en la imagen. ¿Por qué se recomienda a ciertas personas que vayan al nivel del mar o a vivir a zonas con nivel del mar? Precisamente porque hay más concentración de oxígeno en el aire atmosférico. La presión que ejerce la atmósfera, la barométrica, pues concentra más oxígeno en esas zonas. Y entre más altitud, pues menos hay oxígeno. No, todo lo que sea daño, no, porque estamos hablando del aire ambiental. Y, por ejemplo, la contaminación, pues sí afecta al aire ambiental. ¿Qué otra circunstancia hace que disminuya? Fíjense bien, la cantidad de oxígeno presente en el aire atmosférico. La hiperbárica, la cámara hiperbárica, perdón. Bueno, esa mete más oxígeno. Esa provee más oxígeno. Ay, perdón, profe. Pues cuando se quedan encerrados, no sé, siento como que en algún lugar y no pueden salir, entonces empieza a terminar el oxígeno. Ajá, perfecto, hacinamiento. En los saunas también, sí, parece cosa de risa, pero los saunas es vapor el que desplaza al oxígeno. Mande. ¿No serían también los trabajadores, por ejemplo, los subterráneos, los mineros, que entre más profundo, más profundidad, menos oxígeno? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahí en esas situaciones también? A veces hay bolsas de ciertos gases que, bueno, por efecto de los metales, y esos gases desplazan el aire ambiental y terminan por originar una disminución de la fracción expiratoria de oxígeno. El hielo seco, ese sí no me había tocado. Lo utilizan para ciertos efectos especiales y me parece que sí hay personas que les falta el aire cuando se exponen a ese tipo de efecto ambiental para crear el efecto como de humo, me parece, y es tóxico, además, sí, es cierto. Muy bien, se mueren, ¿sí? Bien, entonces nada más nos faltaría por comentar, personas que también se vean atrapadas en un incendio, recuerden que el fuego consume el oxígeno. Por lo tanto, el aire se queda sin oxígeno. Y muchas personas pues van a tener esta insuficiencia respiratoria si están atrapadas. Yo pensé que siempre se moría por intoxicación de humo, profe, pero entonces porque se cansa el oxígeno. Combínale. O sea, es que depende. Pueden No, estar pues en un sitio donde no les alcance el humo, pero si están encerrados y el fuego ya consumió el oxígeno que llega, se van a morir por insuficiencia respiratoria. Si están atrapados en el fuego, pues, ¿sí? Bueno, ahí el fumador tiene otro mecanismo, fumador pasivo. Bien, atención con este mecanismo, fíjense bien, atención con este mecanismo. No se afecta nada del cuerpo, nada.
Sí, o sea, no hay un problema corporal que esté ocasionando la falla respiratoria. La falla respiratoria está dada por un evento que está en la atmósfera o por una circunstancia que está en la atmósfera. Solamente baja la concentración de oxígeno atmosférico, así de fácil. Bueno, así de tremendo, ¿no? Es lo que les pasa a los que suben a altitudes y que suben muy rápido, ¿no? Yo puedo, y ahí van. Y entonces llegando a cierta altitud, pues empieza a golpear la falta del oxígeno. Ahora les pregunto, si esta persona, si aquí hubiera un puesto de atención, suponiendo que aquí por este lado, aquí ya casi llega, y ahí están ustedes, cada quien en individual, solos, pero ahí están, y le tomaran una muestra para gasometría arterial, ¿cuáles serían los hallazgos? ¿Cómo estarían los parámetros? Bajos, ¿no? ¿Cuáles estarían bajos? Pues tendríamos una hipoxemia, por lo tanto estaría bajo el oxígeno y pues se consideraría como aguda, ¿no? Porque nada más fue por un determinado tiempo. Muy bien, se instauró rápidamente. Perfecto. Y dice Vinicio, ¿por qué sin hipercapnia? Por favor, si nos ayudas. Bueno, porque en este caso es de tipo 1, ¿no? Entonces, realmente lo que está afectando es, por ejemplo, me imagino los alvéolos, entonces no habría por qué haber hipercapnia. Bien, tengo otra pregunta respecto al dióxido de carbono. ¿Cómo esperarían encontrarlo en esas causas? ¿Alto? Por lo mismo de que no hay una buena absorción del oxígeno, no habría una buena, bueno, que se pudiera salir fácilmente, no sé cómo decirlo, perdón. O sea, retención. Eso. Bueno, no, aquí no esperaríamos retención. ¿Por qué no? Bien, es una manera coloquial de decirlo. Ahora más científica. ¿Por qué no hay hipercapnia? ¿Por qué no hay hipercapnia? Sí, ¿por qué no hay hipercapnia? Es más, Entonces, o sea, ¿por si no qué hay, sería muy raro que hubiera hipercapnia? cuando no hay hipercapnia es porque, o sea, la hipercapnia es cuando hay exceso del dióxido de carbono, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué no se acumula dióxido de carbono en este caso? Porque a fin de cuentas lo sigues expulsando, ¿no? Bueno, sí, es lo que nos puso aquí alguien de los pulmones siguen haciendo su trabajo y está bien, pero quiero algo más científico, algo como más viable de que aparezca en un examen. Es decir, imaginen la pregunta, ¿por qué en el mecanismo de disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno no hay retención de dióxido de carbono? ¿Cuál sería la respuesta? Porque es pregunta abierta, no tiene opciones. No, mejor sí darnos opciones.
contestarla o sacar 50? A ver, creo que ya más o menos sé por dónde va. Probablemente podría ser que como sigue habiendo un ingreso y un ingreso de oxígeno y un egreso de CO2, a fin de cuentas hay un intercambio gaseoso en menor cantidad o menos viable de lo que es comúnmente, pero a fin de cuentas lo sigue habiendo. Perfecto, muy bien. Esto me agrada que estén haciendo reflexión. Entonces, para decirlo en pocas palabras, en un mecanismo fisiopatológico como es disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, no se presenta hipercarbia porque no se daña Los alveolos. La ventilación pulmonar. Bueno, la ventilación, perfecto. ¿Quién es responsable de la ventilación? No explota, pero ahí está trabajando. Muy bien, ya le pusieron en el chat. Perfecto, no se afecta la bomba ventilatoria. Sí falla el intercambio de oxígeno, porque no hay en la atmósfera. Pero el CO2 sigue saliendo porque la bomba ventilatoria funciona. Está metiendo aire. Un aire que tiene una proporción menor de oxígeno, tiene otros gases. El aire sigue ingresando al espacio alveolar, pero no hace el intercambio, porque no hay oxígeno, no entra oxígeno en suficiente cantidad, por eso hipoxemia. Y la bomba ventilatoria funciona muy bien. Ahora, si la bomba ventilatoria está funcionando bien, quiere decir que si se ponen en marcha los mecanismos de compensación, podemos encontrar que disminuye de más el CO2. ¿Por qué? Es decir, una hipocapnia. ¿Por qué? Por el desbalance, ¿no? Entre el poco oxígeno que estás utilizando y el dióxido de carbono normal que estás pues, sacando. Bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿Podría ser por un mecanismo compensatorio? Bueno, sí, quiero saber cuál es el mecanismo compensatorio. Ay, doctor. Sí, Que sí el me paciente comienza a hiperventilar, ¿no? Con la necesidad de querer tomar mayor oxígeno, comienza a eliminar más dióxido de carbono. Muy bien. Bueno, nos pusieron hiperventilación, ya se comenta, ya lo están comentando. Hiperventilación. ¿Cómo se manifiesta esa hiperventilación? ¿Qué vemos en el paciente? Como agitado, ¿no? ¿Aumento de qué? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y eso cómo se llama en una sola palabra? ¿Inspiración? No, inspiración es meter aire nada más. No importa si es lento o es rápido. Es el acto de ingresar el aire al espacio alveolar. ¿Cómo se llama cuando hay mucha respiración? Una frecuencia respiratoria. ¿Taquipnea? Perfecto, muy bien. Entonces, en estos casos, los pacientes, como mecanismo de compensación, pues se da una taquipnea. Es decir, están hiperventilando, estoy de acuerdo. Es decir, hay un recambio constante y rápido del gas alveolar. Por lo tanto, hay una posibilidad de que el dióxido de carbono se mantenga normal o, por el contrario, disminuya incluso. Es decir, encontrarnos una hipocapnia en la gasometría. ¿Por qué? Por el efecto del mecanismo de compensación. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Nada más es un mecanismo. ¿Cómo vamos? Bien, doctor. Bien. Bien. Entonces, nada más, antes de cambiar diapositiva, en este mecanismo no hay afectación de estructuras respiratorias, no hay afectación de bomba ventilatoria. Número 1, el problema está en el aire atmosférico, es decir, hay una alteración extracorporal, fuera del cuerpo, fuera del organismo. Número 3, se va a manifestar una hipoxemia, es decir, vamos a tener una hipoxemia porque no hay
tanto oxígeno en el ambiente. En cambio, el nivel de dióxido de carbono podemos encontrarlo normal o incluso por debajo de lo normal, una hipocapnia. ¿A qué se debe? A que el mecanismo de compensación del organismo ante la hipoxemia es incrementar la frecuencia respiratoria, hace taquipnea, hiperventilación, y por lo tanto hay más posibilidad de que el CO2 difunda hacia la atmósfera y en el organismo se queda con menos cantidad. Por eso es que, y aquí lo ponemos en este mecanismo, vamos a poner disminución de CO2. Estoy buscando otra cosa. CO2. O2, vamos a encontrar hipoxemia más normocapnia o hipocapnia. Y todo bien, entonces. ¿Podemos pasar al siguiente mecanismo? Sí, Doc. Bien, vamos al siguiente mecanismo, entonces. Emoción. Ahí está. Siguiente mecanismo se llama trastorno, fíjense bien, trastorno de la difusión alveolo-capilar. Recuerden la membrana alveolo-capilar. Está el neumocito tipo 1 con su lámina basal. Luego por debajo el capilar, donde hay una célula endotelial que fabrica también su lámina basal. Y entonces se unen las dos láminas basales, y tenemos allí una membrana alveolo-capilar con tres capas. El neumocito, la membrana basal y el endoteliocito del capilar. Bueno, aquí el trastorno de la difusión alveolo-capilar indica que alguna circunstancia, hace que se engruese esa membrana alveolo-capilar. Por lo tanto, como dice la diapositiva, hay una separación física entre el gas atmosférico y el gas sanguíneo que se ve incrementada, porque normalmente están separados. Por eso está la membrana alveolo-capilar, pero vamos, es una membrana delgadita. Y entonces aquí lo que ocurre es que algo incrementa el espacio, es decir, se mete entre el tejido conjuntivo de la membrana basal y hace una especie de edema, o bien hay una especie de fibrosis. El resultado es que engruesa a la membrana y por lo tanto se vuelve más difícil el intercambio. Ahora, como dice aquí, causas. Bien, puede ser por exudado inflamatorio, como pudiera pasar en una neumopatía, le llaman intersticial difusa. Es más, no nos hagamos tantas bolas. Pensemos en una infección del parénquima pulmonar de origen viral. Los virus tienden a provocar inflamación del intersticio y por lo tanto, bueno, puede haber engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. También puede ocurrir cuando hay edema, precisamente hacia ese espacio intersticial, líquido intravascular extravasado. Me voy a adelantar un poquito y me recuerdan regresarme a esta diapositiva porque todavía me falta esta parte, pero necesito explicar lo de aquí arriba. Y me recuerdan regresarme si se me olvida. Vámonos a este diagrama. Ahí está, lo acercamos para que se vea bien. Pensemos en esta estructura como si fuera todo un lóbulo pulmonar, pero está representado ahí por un único alveolo. Bueno, tenemos el conducto respiratorio, el bronquiolo terminal, y luego ya haciendo ese bronquiolo respiratorio, y posteriormente, pues el alveolo. Ahora imaginen que durante alguna infección viral, por ejemplo, alguna exposición a ciertos tóxicos, ciertos trabajadores se exponen a tóxicos que hacen fibrosis pulmonar. Y aquí tenemos la delgada lámina basal o membrana basal de la membrana alveolo-capilar. Pues aquí sufre un engrosamiento y vean cómo se ve grueso aquí.
Bien, ahora imaginen que el gas tiene que atravesar de aquí hasta acá, pero tiene que difundir a través de la membrana alveolo capilar. Y me recuerdan en velocidad de difusión, ¿quién es más rápido? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? ¿El oxígeno? No, pierde frente al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es 20 veces más rápido. Lo ponen, lo colocas por aquí y vámonos, se sale rápidamente. En cambio, el oxígeno le cuesta trabajo ingresar. ¿Sí? Bueno, entonces ahora imaginen que aquí entra sangre venosa y tiene que hacer la difusión, ¿sí? La hematosis. Bueno, al oxígeno le cuesta trabajo entrar, ya dijimos, mientras que al CO2 le es fácil salir, le es más rápido salir. Y observemos cuando sale disque sangre arterial, es decir, aquí ya hay sangre oxigenada. Bueno, en realidad va parcialmente oxigenada, mientras que vamos a encontrar CO2 normal. Sí, no sé, si les expliqué o los confundí. Sí, está bien, doctor. Bien, entonces ahora regresemos a la diapositiva que decía. Eso nada más es en cuanto a el engrosamiento de la propia membrana. Pero como dice aquí, hay otra situación, otra circunstancia que tiene que ver con la hipoxemia que se da en este mecanismo. Y por ejemplo, pensemos en la velocidad con la que pasa la sangre por los capilares pulmonares. Y entonces imaginemos que esa velocidad, y piénsenlo, imagínense que están viendo la membrana alveolo capilar y que la velocidad con la que está pasando el eritrocito es suficiente para que haya el intercambio gaseoso, la hematosis. Ahora pensemos que la persona se pone a hacer ejercicio. Obviamente se va a incrementar la velocidad con la que pasan los eritrocitos a través de los capilares. Bueno, ese no es problema en una persona que tenga pulmones sanos. Pero en quien tiene engrosamiento de la membrana alveolo capilar, le vamos a agregar a este evento, que ya de por sí limita el intercambio gaseoso. Ahora imagínense que por aquí, si normalmente un eritrocito se tarda 0.6 segundos, es decir, 6 décimas de segundo, en pasar por aquí, normalmente en reposo, y le da tiempo de hacer la hematosis. Ahora imagínense un eritrocito que pasa en 0.3 segundos, es decir, a 3 décimas de segundo. ¿Sí? Se acorta el tiempo. Bien, entonces en estos pacientes o los pacientes que son afectados por este mecanismo, mientras estén en reposo, está más o menos compensado. Pero si hay una actividad demandante que incremente gasto cardíaco, taquicardia, y por lo tanto tiene que pasar más rápido el eritrocito, pues aquí viene otro problema adicional. No le da tiempo de oxigenarse. Por lo tanto, pues estamos en una situación donde disminuye el oxígeno, es decir, hay hipoxemia, pero, oh sorpresa, el CO2 ya dijimos 20 veces velocidad para difundir. No importa que pase corriendo, alcanza a salirse una cantidad importante. De manera que encontramos presión arterial de CO2 normal. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Nos regresamos, es necesario, nos regresamos. Entonces, ¿el oxígeno se va a ver aumentado en este caso, profe? No, se va a ver disminuido, porque la membrana alveolo capilar está engrosada. O sea, de entrada no puede pasar muy bien el oxígeno. Y si le añadimos el que haya una actividad que incremente
incremente la velocidad con la que pasa el eritrocito frente al alveolo, es decir, pasa rapidísimo. Entonces no le da tiempo de obtener el oxígeno porque de por sí se tarda en difundir, pero sí le da oportunidad a sacar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono nada más ve una rendijita y sale. ¿Por qué? Porque tiene mayor velocidad de difusión, 20 veces respecto al oxígeno. Por eso es que disminuye oxígeno, aquí hay hipoxemia, y la presión arterial de dióxido de carbono se va a ver normal. Ahora, en cuanto a este mecanismo, voy a poner el nombre otra vez. Mecanismo del trastorno de la difusión alveolar capilar. Muchos autores mencionan que es un mecanismo más de tipo teórico que práctico. ¿A qué se refieren? Pues que las personas que son afectadas por este engrosamiento de la membrana alveolo-capilar van a tener hipoxemia no relacionada con este trastorno, sino más bien con otro mecanismo fisiopatológico que también coexiste con él. Aunque bueno, insisto, ¿en quiénes se ve esto? Sobre todo en pacientes fumadores, por ejemplo. Están sentados y no pasa nada, ¿no? Los que tienen EPOC, no hay nada, no hay problema. Pónganlos a hacer una actividad y luego empiezan a jalar aire, porque este mecanismo está afectando, aparte de que hay otro más, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y bueno, eso es lo que dicen los libros, pero vaya, sí tiene un cierto peso. Vamos a otro mecanismo, vámonos al tercer mecanismo. Ya llevamos 2. Atención, llevamos 2 apenas, son 5. Vamos por el tercero. En el siguiente, este mecanismo en realidad no es un mecanismo, son 2 mecanismos, pero que más o menos comparten, más o menos, atención, más o menos. Se llama desequilibrio de la relación, anótenle, la B significa ventilación, ¿y qué significa la Q? Perfusión. Muy bien, perfusión. Como la P ya estaba ocupada en otras circunstancias, por ejemplo, presión arterial de dióxido, presión alveolar, bueno, se le pone la Q. Y la Q indica la perfusión. Muy bien. Ahora, para explicar o entender esto, remitámonos a fisiología. ¿A qué se refiere el equilibrio ventilación-perfusión? Es un concepto de fisiología. Pregunta para quien guste contestar. Aunque es un concepto sencillo, se nos olvida. Yo sé, yo entiendo. A mí también no crean que, lo tenía bien presente toda la carrera. No, pero ¿qué significa? Bueno, los pulmones están divididos en lóbulos. Uno está dividido en 3, el otro en 2. Bueno, pero cada lóbulo recibe una rama de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que por cada unidad, fíjense bien, por cada unidad ventilada, porque cada lóbulo tiene un bronquio específico también. Entonces, por cada unidad ventilada, vamos a tener una arteria perfundiéndolo. Siempre, es una relación 1 a 1. Podemos cambiar aquí en donde dice relación BQ, pues nada más le ponemos 1 a 1. Eso es lo ideal, fisiológicamente hablando. En una persona que esté de pie,
Los lóbulos pulmonares del centro, los del medio, no los basales, no los apicales, o las partes centrales del pulmón, de los campos pulmonares, tienen idealmente una relación BQ de 1:1, una unidad bien ventilada y bien perfundida. Si nos vamos hacia las bases, ¿cómo sería la relación? Se sigue manteniendo equilibrada, pero ¿qué predomina más? ¿La perfusión o la ventilación? Y aquí Podría es ser una la pregunta. Sí, diga, ¿le escuchó? Es que ahorita preguntó que cuál predominaba más y creo yo que es la ventilación, ¿no? Bueno, yo le pregunto, ¿el gas hacia dónde se va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, entonces hacia las bases lo que predomina es la perfusión. El líquido es más pesado, va hacia las partes bajas. Entonces hay más perfusión que ventilación en las bases. Pero en los ápices o en las partes más superiores del pulmón va a predominar la ventilación y va a haber menos perfusión. Sin embargo, si hacemos la relación de todos los campos pulmonares, pues encontramos una relación BQ 1:1, porque lo que ocurre en las bases es compensado por lo que ocurre en las ápices pulmonares o en los campos superiores. Y estos dos se mantiene 1:1. Ahora, ¿cómo ocurre una insuficiencia respiratoria? Ya con esta información vamos viendo. De entrada, este es el mecanismo más frecuente que ocasiona hipoxemia. Atención. Y vamos a tener dos posibles situaciones. Yo les decía, bueno, más que un mecanismo, vamos a hablar de dos mecanismos que, bueno, comparten una vía común. Y la primera situación posible es que disminuya la perfusión. Fíjense bien, no se va a perfundir bien el pulmón o los campos pulmonares. No van a estar bien perfundidos esos lóbulos. Por eso se habla de una Q, es decir, perfusión baja o tal vez nula. Y la ventilación se mantiene, es decir, normal. ¿Cómo en qué alteración pudiera ocurrir esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Asma? ¿Puede ser? ¿Qué pasa en el asma? Hay una broncoconstricción, por lo tanto no ingresa el aire. Es decir, se afecta de estas dos, ¿cuál? ¿La perfusión o la ventilación? Ventilación. La ventilación. Muy bien, la ventilación. Entonces no es asma. Enfisema tampoco, porque en el enfisema también hay broncoconstricción. ¿En qué circunstancias se afecta la perfusión? ¿Tabaquismo? Bueno, habría EPOC también por el tabaquismo y esto generaría pues broncoconstricción, es decir, se afecta la ventilación, a menos que el tabaquismo lo ligues con algo que vimos ayer. ¿De qué hablamos ayer, por cierto? Perfecto, vimos alteraciones de la hemostasia. Ahora pensemos una alteración de la hemostasia que pueda originar que falle la perfusión a nivel pulmonar.
Bueno, la anemia por sí misma va a originar hipoxemia y no afecta al pulmón propiamente. ¿Una obstrucción vascular podría ser? Ah, muy bien. De hecho, se llama tromboembolia pulmonar. Es correcto, muy bien. Es una obstrucción vascular. Perfecto, bien pensado. Ayer veíamos que, por ejemplo, en caso de varices en piernas, fallan las válvulas y puede originarse un trombo. Pero también el esquema o el dibujo que estábamos viendo nos mostraba que del trombo puede desprenderse un pedazo y viajar por las venas, llegar a cavidades derechas en el corazón y luego, a través del ventrículo derecho, subir por la arteria pulmonar e irse a cualquier rama, ¿no? A cualquier pulmón. Y esto se denomina tromboembolia pulmonar. Y en efecto, es una manera en la cual puede disminuir la perfusión, pero, atención, el lugar donde se enclava el émbolo, aunque disminuye la perfusión, pues el lado bronquial sigue recibiendo el aire, sigue conduciendo el aire hacia el alveolo. Entonces hablamos de una perfusión mantenida, normal. Por eso se habla de un cociente BQ elevado, es decir, efecto de espacio muerto alveolar. ¿Cómo que cociente elevado? Bueno, vámonos a matemáticas un poquito. Habíamos dicho relación 1 a 1. Entonces, si disminuimos aquí le ponemos el 1 y pónganle aquí 0.5. ¿Cuánto es 1 entre 0.5? 2. Nunca he entendido eso, pero sí es 2. Digo, porque si uno lo vamos a dividir entre 0.5, ¿cómo es que les toca 2? Bueno, es una cuestión matemática. No me quiero meter ahí, pero es un cociente elevado, es 2. Muy bien. Bueno, ahora vamos hacia la parte que sí vamos a tomarle mejor sabor. Bueno, yo al menos, porque matemáticas no es mi fuerte. Cuando esto ocurre, cuando disminuye la perfusión y se mantiene la ventilación, vamos a hablar de un efecto de espacio muerto alveolar. Recuerdan que hay un espacio fisiológico, un espacio muerto fisiológico, donde no se lleva a cabo el intercambio gaseoso y que corresponde más o menos a las vías de conducción. Bueno, ahora imaginen que otra parte, además de las vías de conducción, pasa el aire, pero no se lleva a cabo el intercambio, porque no llega oxígeno. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, me voy a brincar esa, porque mal situada. Aquí vamos a este esquema. Vamos a explicar el efecto espacio muerto alveolar. Aquí ya más un acercamiento. Aquí está figurado el émbolo. Miren, hubo una tromboembolia. Se supone que aquí debería de ingresar la sangre venosa y luego por acá debe de salir oxigenada. Eso es lo que normalmente debe ocurrir. Pero, bueno, no todas las embolias son obstrucciones totales, ¿eh? Siempre a veces hay una embolia que obstruye parcialmente y hay cierto paso. Pero bueno, vamos a explicar por qué espacio muerto alveolar. Aquí nos está diciendo ingreso del aire a través de la vía bronquial. Bueno, se supone que este aire aquí está preparando hacer el intercambio con la sangre, con los eritrocitos. Sin embargo, por esta vía no ocurre, no pasa la sangre, por lo tanto aquí no hay intercambio, pero sigue ingresando el aire, tal y como ocurre en la vía de conducción, en el espacio muerto fisiológico. ¿Y vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Cualquier cosa nos regresamos. Entonces aquí hablamos de esa relación ventilación-perfusión alta que ya habíamos comentado. Ahora, como mecanismo de compensación, se originan dos eventos. En primer lugar,
la zona donde está el émbolo, te va a indicar, o sea, bueno, ya saben, se liberan sustancias que van a inducir vasoconstricción. ¿Para qué? Para mandar la sangre a otros lóbulos pulmonares que sí tengan la posibilidad de hacer el intercambio gaseoso. Si no se puede, entonces mandemos para acá. Bueno, al mismo tiempo va a ocurrir una contracción de la vía aérea que no está realizando bien el intercambio y vamos a tener una dilatación de los espacios restantes. La idea es que se capte oxígeno por parte de los lóbulos que sí pueden hacer el trabajo porque van a recibir más sangre venosa. Bueno, pero díganme, ¿les ha tocado transitar por la Minerva como a las 5 de la tarde? Bueno, les doy una ayudada. Si el paciente de pronto con el émbolo le falta el aire, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Pues hiperventilación, ¿no? Muy bien, elevar la frecuencia respiratoria, es decir, taquipnea, que tiene como consecuencia una hiperventilación. Y entonces, ¿qué pasa con el CO2 que va en la sangre? ¿Se retiene o se va? Pues se elimina. Y ya dijimos, tiene una velocidad 20 veces mayor que el oxígeno, por lo tanto dice que variable. Y atención, me voy a aventurar a decir lo siguiente. Puede ser que encontremos hipoxemia, hipocapnia o normocapnia, pero en determinadas circunstancias puede retenerse CO2. ¿Cuándo se va a retener CO2? Dijimos. Cuando se afecte, ¿qué? La bomba ventilatoria. Perfecto, siempre ténganlo en mente. Siempre que pregunte así, la respuesta es la bomba ventilatoria. Exacto. Aquí podemos tener retención de CO2 cuando se llegue a afectar bomba ventilatoria. No explicamos todavía, lo guardamos para el último mecanismo, perdón. Sí, pero vamos a quedarnos con que el CO2 es variable, desde hipocapnia hasta normocapnia.
estrictamente hablando del mecanismo donde hay desequilibrio de la relación ventilación-perfusión de la variante espacio muerto alveolar. Allí. Muy bien. Bueno, pues les voy a dejar de tarea. Ya siguen los exámenes y les voy a dejar tarea. Pues nada más que revisen. Voy a dejar mucha tarea hoy. Doctor, por favor. De por sí tenemos el cuadro que nos... Ahí van a tener puente. Ay, Ay, bueno, no, pero de todos modos, la tarea nada más es que lean el mecanismo, los mecanismos que nos faltan. Nos faltan 2 mecanismos. Y pues, de hecho, uno ya lo vimos en acidosis, ya nada más les falta uno. Está sencillito. De hecho, ya entendimos pues el que sigue está más fácil todavía, porque comparte. De hecho, el mecanismo que sigue está representado aquí. Es decir, ya lo vimos. Ya nada más hay que reforzarlo. Queda tarea sencilla. Y bueno, hay que prepararnos para el examen. Para el día martes, porque no nos vamos a escuchar el lunes. Para el día martes seguimos con los mecanismos. Atención, vámonos despacio, no hay prisa. No me urge terminar corriendo esto. Me interesa que quede bien entendido cada tema y vamos a tener tiempo. Nos falta lo de cardiovascular, falta lo de digestivo, que son los temas más pesados de lo que queda. Los temas que faltan son los más pesados. Y luego viene lo de neuro, lo de EBC, que para mi gusto es lo que tiene más peso. En lo nervioso está dolor y algo de 5. Bueno, depresión y ansiedad. Son temas más cortitos, no involucran tanto. Lo que sigue más pesadito, insisto, es respiratorio, que ya lo estamos tomando, luego gastro y lo de cardiovascular, de más peso. Y de cardiovascular ya hemos avanzado de manera indirecta a través de otros temas. Entonces ya no nos va a requerir tanto tiempo. Entonces no se preocupen por si ya viene la semana de exámenes y van a estar ocupados en otra cosa. En más atención pues en los exámenes, en aprobar. Vámonos despacito. Sí, muy despacio, muy despacio. Bien, entonces, para terminar esta sesión, dudas de los mecanismos. Nada más, doctor, ¿cuáles son los que nos va a dejar leer? Tenemos que está aquí. Atención, sigue siendo el desequilibrio de la relación BQ, pero se trata del efecto de cortocircuito alveolar. El otro era espacio muerto alveolar. Este es efecto cortocircuito alveolar. Y de hecho este es el único que les voy a dejar, porque el último ya lo conocen, ya lo vieron. ¿En dónde lo vieron? En la acidosis respiratoria. El quinto mecanismo es hipoventilación alveolar. Entonces, ese ya lo conocen. Ya nada más es recordarlo. Reconocerlo. Una vez que le entiendes a los mecanismos, ya están muy facilitos. Ahorita lo difícil es encontrarles. ¿Por qué? ¿Qué lo vuelve diferente? ¿Por qué no hay hipercapnia? ¿Por qué aquí sí? Bueno, y vamos a ir viéndolo. Entonces, nuevamente, nos falta ver efecto cortocircuito alveolar e hipoventilación alveolar. Son los únicos que les pido que revisen. Muy bien, entonces hagamos preguntas finales. Respecto al mecanismo de difusión, trastorno de la difusión alveolo capilar, ¿qué vimos hoy?
¿Cómo, perdón, doctor? Respecto al mecanismo de la difusión, trastorno de la difusión alveolo capilar, ¿qué vimos hoy? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el daño, la alteración en sí? El engrosamiento de la membrana alveolo capilar, ¿no? Que Muy se bien, hace más difícil el intercambio gaseoso, es decir, que pasa muy rápido el eritrocito y pues no alcanza como a administrar el oxígeno y es por eso que vamos a ver una hipoxia. hipoxemia, Hipoxemia, hablando gigasométricamente. Bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La propia alteración, engrosamiento de la membrana alveolo capilar nos va a determinar pues menor difusión de oxígeno. Y si a eso se añade una circunstancia como es el aumento de la velocidad con la que pasa el eritrocito a través de la membrana alveolo capilar, pues da todavía mayor efecto hipoxémico. Es decir, hay como dos eventos o dos circunstancias en ese mecanismo. Un ejemplo de enfermedad donde pueda ocurrir este mecanismo. edema intersticial. Muy bien, aquellas enfermedades que ocasionen edema intersticial. Y les comentaba, las infecciones virales, las neumonías de origen viral, tienden a dar inflamación en el intersticio. Es de ahí hay una causa, ¿no? Muy bien. Respecto al mecanismo de disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿qué causas dijimos? Niveles bajos de oxígeno. Muy bien, causas que, o sea, ¿en qué circunstancias hay nivel bajo de oxígeno en el ambiente? En alturas altas. Bien, altitudes. Muy bien, ¿qué más? Hacinamiento. En el caso del hacinamiento. Muy bien, ¿qué más? Contaminación. Bueno, en la contaminación. ¿Qué más? Lo de los mineros que estará bajo tierra. Perfectamente, muy bien. En los que se dedican a la minería, muy bien. Y habíamos dicho, circunstancias de incendio, pues por el consumo de oxígeno por parte del fuego. Bien. ¿Qué parte del sistema respiratorio está dañado en ese mecanismo de disminución de la FiO2? La bomba ventilatoria. Son alteraciones extracorporales, ¿no? Mencionaba que no afectaba la bomba respiratoria ni las estructuras respiratorias, sino que eran como alteraciones extracorporales. Perfecto, muy bien. No hay afectación de ninguna parte del sistema respiratorio. Esto es algo externo totalmente. Y vámonos al efecto cortocircuito alveolar. ¿Cómo se explicaría el efecto cortocircuito alveolar? Que no hay un intercambio de oxígeno. ¿Por qué motivo? Pues porque los alvéolos no están haciendo correctamente pues el intercambio gaseoso. Supongo que cuando dice efecto cortocircuito es que hay como una alteración directa hacia las estructuras alveolares. Bueno, de hecho los alveolos no tienen nada. Están intactos. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, la membrana está bien, ¿eh? También aquí. De hecho, allí está en la diapositiva, por lo menos en la parte superior, algo nos dice. Está afectada la perfusión.
Es decir, no llega sangre a ese lobulillo pulmonar, vamos a ponerlo así, y por lo tanto el aire que ingresa se sale como ingresó, con la misma cantidad de oxígeno y con la misma cantidad de otros gases. Nada más, ese es un espacio muerto, así es. Lo que está en la diapositiva pues es el cortocircuito alveolar, pero la parte superior nos habla del desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Bien, muy bien, entonces vamos dejando ya como tarea, pues que revisen este mecanismo, denle una leída nuevamente al de efecto espacio muerto alveolar para distinguirlo, diferenciarlo de este de cortocircuito, y vemos el de hipoventilación, ya para la siguiente semana. Y pues bueno, estudien, no hagan desidia de que al cabo es puente, estudien. Gracias, doctor, que esté bien. Gracias, Antes de que se salga, antes de salirse, permítame, ya me trabé aquí. Ya le quité. ¿Qué hice? No, ya estuvo. Ya dio el chat, antes de que se vayan. No estoy lista. Y feliz fin de semana a todos. Gracias, Cuídense. doctor.